Muy buenas, soy Ismael y estoy aquí otra vez en forma de vídeo para hablar sobre el libro de Cometas en el cielo de Khaled Hosseini, el cual he leído porque aunque mucha gente decidió no leer porque ya había visto la película, a mí me suele gustar leer el libro después de ver la película, porque el libro siempre te suele dar algún detalle más extra, siendo que de ser al revés, de haberme leído el libro y después la película, eh, suelo aborrecer bastante la película. Bien, la verdad es que precisamente como mucha gente, como no mucha gente lo había leído, en vez de hacer un book trailer que de haberlo hecho solo me hubiese costado bastante, me hubiese sido bastante dificultoso, he decidido hacer yo mismo, yo solo, una video reseña sobre el libro en la que primero haré un pequeño resumen sobre la historia y después hablaré un poco sobre mi opinión sobre esta. Bien, la historia se desarrolla en Kabul, Afganistán, y los protagonistas son Amir y Hassan. Amir es de una familia bastante rica, su padre es una persona bastante acaudalada, mientras que Hassan es Azara, que es una raza más pobre, raza, o no me quedó claro, no me quedó muy claro si era una raza o una religión diferente, eh, bastante pobre, que suelen servir a las familias más ricas. Entonces, la verdad es que ambos tienen una relación bastante amistosa, puesto que el padre de Amir les insiste a que hagan esto. Si has leído el libro, has visto la película o cuando lo hagas, lo entenderás. Eh, la razón por la que por la que el padre les insta a llevarse bien. Y bien, realmente ellos pues son amigos, se cuentan historias, juegan por ahí, van a ver películas de vaqueros al cine de allí que está bastante destartalado y que al parecer siempre ven la misma película, pero bien, se llevan bastante bien hasta que ocurre el pequeño incidente de la cometa azul, de la cual no voy a dar detalles para no hacerle spoiler a nadie. Pero bien, digamos que en ese momento la amistad barra lealtad que los une se rompe un poco, puesto que Amir, que siempre fue un poco cobarde, eh, decide no ayudar a Hassan para no recibir el mismo castigo que él. Así pues, en ese punto de la historia llegamos más o menos a una mitad, por así decirlo, y Hassan y Amir dejan de hablarse. Eh, un poco después estalla la guerra, dado que la familia de Amir es rica, pues su casa seguramente sería de las primeras que asaltarían, así que huyen. Huyen metidos en un camión cisterna, además, a riesgo de quedarse sin aire y ahogarse, puesto que el camión va cerrado, lógicamente, para poder pasar. Y bien, una vez que llegan a Estados Unidos, pues hay un pequeño salto temporal en el que ya llegan a la parte en la que Amir ya es adulto, se ha casado y su padre, que ya ha fallecido, un antiguo amigo de su padre le dice que eh, Hassan ha muerto, ha fallecido también, pero que uno de sus hijos, o sea, un hijo suyo, llamado Sorab, está en un orfanato. Y tras esta información, Amir decide ir a, a intentar llevarlo a Estados Unidos con él. Bien, no voy a decir nada más de la historia, puesto que ahora mismo ya todo lo que podría hacer sería un pequeño spoiler. Pero bien, la verdad es que voy a empezar ya a hablar sobre mi opinión sobre el libro. Me gustan mucho los personajes, me parece que están muy completos la mayoría de ellos. Eh, Trata muy bien a los personajes principales, mientras que los personajes secundarios suelen variar bastante, no suelen durar demasiado en, en lo que viene siendo el libro. Van variando de un personaje secundario a otro y no les dan demasiada importancia o son bastante irrelevantes en la historia. Aunque bien, como son personajes secundarios, realmente tampoco es que pase nada. Bien, personajes principales respecto a Amir. Voy a hablar de Amir. Amir es un personaje que me gusta mucho, puesto que cumple completamente eh, con los ideales que podrías tener sobre un personaje de una novela realista, como viene a ser Cometas en el cielo. No es el típico
héroe valiente que sueles tener en películas de aventuras o, o novelas de aventura o de acción, sino que cumple con esa cobardía que se podría esperar de una persona, de lo que realmente haría una persona real. Se agarra a lo que puede, se agarra a su fe cuando realmente la necesita. No es realmente creyente, tiene sus dudas, tiene sus traumas también, tiene una afición que es la de la escritura, una vida en la que su meta tampoco está demasiado clara. Y creo que cumple bastante bien con la idea que se puede tener de una persona real. Entonces, después respecto a Hassan, quizá no es un personaje que me haya agradado demasiado, porque me parece un poco demasiado secundario para ser uno de los protagonistas. Hassan me parece además un personaje con unos ideales bastante... unos ideales que no se suelen ver en novelas realistas, al contrario que Amir, que es todo lo que se podría esperar de una persona real. Hassan tiene ese valor de héroe, como decía antes, de las películas de acción, pero más que eso quizás sería la lealtad y amistad que lo une a Amir, lo que le hace ser como es, incluso capaz de aguantar una paliza por él o un pequeño accidente de la cometa azul, de cuando va a buscar la cometa azul, del cual lógicamente no voy a dar detalles. Pero básicamente él aguanta todo esto a cambio del bienestar de Amir. Sin embargo, como decía, estos valores no suelen ser demasiado comunes entre personajes realistas y la verdad es que precisamente por eso me parece un personaje quizá un poco vacío. No tiene envidia o ambición que se podría esperar de una clase social baja. En ningún momento se nota o se da a entender que siente envidia de Amir, aunque sí que es cierto que el padre de Amir los trata a ambos bastante por igual. Eh, Hassan no tiene esa envidia que podría tener un niño normal al fijarse en que otro niño tiene un juguete mejor o no lo sé. Entonces quizás es un personaje demasiado puro para ser eh, de una novela realista. Podría mantenerse que al ser un niño tiene esa pureza, pero sin embargo, como decía antes, los niños tampoco tienen una idea de lo que es contener la envidia o la ambición. Entonces, creo que está bastante vacío. Asef como malo me gusta mucho, puesto que, aunque no es un malo principal, porque el libro no tiene, libro, no tienen un malo principal como tal. Eh, Asef cumple con su cometido porque está ahí al principio de la historia, dándote a entender ya que es malo, que tiene unos ideales equivocados, que sus ideales son desagradables, tomando ese complejo de superioridad sobre los Azara, que aunque a mí realmente no tiene, eh, una cosa de la que no he hablado antes, Samir no tiene ese complejo de superioridad sobre Hassan, pero sí que lo trata de manera inconsciente completamente, lo trata como un juguete, juega con él cuando quiere. Pero bien, Asef sí que tiene ese complejo de superioridad marcado, unos ideales racistas eh, completamente, y es un malo que está ahí cuando tiene que estar y que en el momento en el que vuelve más adelante en la historia, sigue teniendo esos mismos ideales que no han cambiado y sigue siendo el malo. Entonces creo que es un malo que está bastante bien planteado. Y bien, como decía antes, los personajes secundarios suelen ser bastante irrelevantes, aunque sí que destacan el padre de Amir, puesto que, aunque no voy a dar muchos detalles sobre esto, puesto que sería un spoiler bastante colosal, sí que es cierto que cumple con lo esperado del padre del protagonista, hace lo que tiene que hacer, aunque quizá un poco arisco con Amir, al menos es lo que Amir piensa, cuando en realidad trata a ambos por igual. Eh, es un personaje que está ahí, que tiene ese instinto paternal, quizá un poco chapado a la antigua, que se podría decir, pero que está ahí.
Y bien, aparte de eso, los personajes secundarios no se pueden destacar demasiado. Pero bien, la verdad es que me ha gustado mucho la novela. La recomendaría prácticamente a cualquier persona realmente. Eh, es entretenida, quizá un poco dura de leer, informa sobre países en guerra, árabes como está pasando ahora mismo. Y bien, no mucho más. Muchas gracias por leernos cada semana y hasta la próxima.